Hace mucho tiempo, en el 2020, Christopher Nolan tenía todo listo para enseñarle al mundo su nueva película llamada Tenet, pero sus planes superambiciosos se verían frustrados por un evento que nadie pudo prever. Por culpa de una sopa de murciélago, el reconocido director tuvo muchos problemas para posicionar su película, ya que la gran mayoría de los cines estaban cerrados hasta nuevo aviso. En ese momento, las películas de Christopher Nolan eran distribuidas y producidas por Warner Brothers, quienes se las vieron negras al tener que poner en cines la película original más costosa del director en septiembre del 2020, a mitad de la pandemia más grave de la historia moderna. Cuando realmente sí se puso seria la cosa, fue cuando Nolan decidió dejar la compañía después de enterarse de que Warner planeaba empezar a sacar todas sus películas en cines y en HBO Max al mismo tiempo, a partir del 2021, cortando así toda la relación y buscando a alguien más que llenar ese vacío en su vida. Rápidamente encontró a Universal, quienes le ofrecieron producir y distribuir su próxima película con un presupuesto de $100 millones, 100 días en cines y 20% de los ingresos en taquilla. Warner Brothers obviamente puso el grito en el cielo y movió cielo, mar y tierra para hacer que su película más grande del 2023 se estrenara el mismo día que el proyecto de Nolan, creando así este fenómeno político, social, mágico, financiero, cinematográfico llamado Barbenheimer. Ya con el contexto de lado, entramos ahora sí en lo que a mí me gusta llamar las reseñas. Marca registrada. Vamos a empezar con Oppenheimer porque esa fue la primera que yo vi. Dirigida por Christopher Nolan, famoso por películas como Inception, Interstellar, Dunkirk y Memento, nos cuenta la historia de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, el físico teórico responsable tanto por terminar la Segunda Guerra Mundial como de darle a Estados Unidos y al mundo la capacidad para destruirnos a todos instantáneamente. Christopher Nolan escribió el guión para la película basado en un libro llamado Prometeo Americano, escrito por Kai Bird y Martin Sherwin. En la mitología griega, Prometeo era un titán que robó el fuego a los dioses y se lo entregó a la humanidad. Este acto de dar fuego, una herramienta que puede ser utilizada tanto para la creación como para la destrucción, se considera un momento transformador en la historia humana. De la misma manera, el trabajo de Oppenheimer en el desarrollo de la tecnología nuclear ha sido un momento similarmente transformador en la historia humana. Así como el regalo del fuego de Prometeo puede ser utilizado tanto para bien como para mal, también la tecnología nuclear puede ser utilizada tanto para fines beneficiosos como la generación de energía, como para fines destructivos como la guerra. Ya con este contexto podemos entender por qué alguien como Christopher Nolan decidió dedicarle su proyecto post-pandemia a contar la historia de esta persona tan peculiar. La película es protagonizada por Cillian Murphy como Robert Oppenheimer, quien fácilmente se podría llevar el Oscar a Mejor Actor por esta interpretación aun si la Academia decidiera ver la película en su aplicación de Universal Plus. Sus ojos y su mirada expresan más que las carreras completas de muchos otros actores. Fantástico, no hay otra palabra para describir a este hombre. Aunque él definitivamente sobresale del resto, los demás actores en esta película actúan muy bien. Emily Blunt como Kitty Oppenheimer es fabulosa, Robert Downey Jr. como Louis Strauss es grandioso, Matt Damon como el general Leslie Groves es increíble como siempre, y Florence Pugh como Jean Tatlock lo hace muy bien. Aunque a ella el guión no la dejó brillar por lo breve de su aparición, lo que me lleva a mi primer comentario de este maravilloso filme. Resulta que Oppenheimer es la primera película de Christopher Nolan en 20 años con clasificación R, o sea, para mayores de 18 años. Esta clasificación se la ganó por 2 escenas de sexo muy breves donde una mujer sale topless. Por un lado, aunque entiendo que este tipo de escenas hace que rápidamente la audiencia entienda lo importante que llega a ser un personaje para otro, creo que no aportan mucho a la historia, y la primera en particular la sentí un poco fuera de lugar. Por otro lado, Nolan consideró estas 2 escenas tan importantes que no solo arriesgó un poco el desempeño de la película por la clasificación, sino también se comprometió a filmar su primera escena de sexo en toda su carrera y lo hizo en IMAX. IMAX, 352 metros cuadrados de chichis. Ya hablando de IMAX, ahí les va un dato muy interesante. Normalmente cuando una película se filma analógicamente, se toma el material, se digitaliza y se continúa con todo el proceso de postproducción en digital. Los efectos especiales se agregan en la computadora, la corrección de color se hace también en una computadora y ya que está todo listo, se manda a imprimir otra vez en estas cintas para poderlas proyectar analógicamente. En Oppenheimer la película nunca dio el paso a digital. Se grabó en analógico, se cortó físicamente, se corrigió el color mediante procesos complicados, todos los efectos visuales se capturaron en la cámara y se entregó en físico a esos cines selectos que tendrán la oportunidad de proyectarla en 70 milímetros. Ahora la pregunta de los $100 millones. ¿Vale la pena verla en IMAX? La respuesta simple es sí, porque ya se hizo el esfuerzo para grabar en ese formato y además las salas IMAX tienen un sonido increíble que eleva muchísimo la película con el score impresionante de Ludwig Göransson. La respuesta un poco más extensa en realidad es otra pregunta, y es: ¿esta película se beneficia de haberse filmado en IMAX? Y arriesgándome a que me quiten mi credencial como fanático oficial del cine, creo que mi respuesta es no.
no se beneficia mucho de este formato tan grande. No solo porque 2 horas 30 de esta película son diálogos que al parecer ni siquiera se grabaron con cámaras IMAX porque son demasiado ruidosas, sino porque considero que la escena más esperada y llamativa de toda la película es tan impactante por cómo se escucha, no por cómo se ve. Y de una vez les digo, creo que esta película es un 9 de 10. 9 de 10. Es fantástica, una verdadera obra de arte. Pero, personalmente creo que la decisión de no asistir a la película con efectos especiales acaba por afectarla más que beneficiarla, aunque entiendo que el señor Nolan valora el arte detrás de hacer esas cosas de esta manera. Pasando ahora sí al guión, al ser una historia tan extensa y llena de detalles, la primera hora y media de la película se siente muy apresurada, pero muy apresurada. Niveles de apresuramiento que solo habíamos visto antes en TikTok. Oppenheimer entra a un cuarto, dice 3 palabras y se va para aparecer inmediatamente en otro lugar, muy apresurado. Pero la realidad es que muy necesario a la vez, ya que aún así la película dura 3 horas. Aunque dejen de decirles que si una película debería durar 5 horas, es esta. Como consecuencia del ritmo de esa primera mitad, se vuelve un poco complicado seguir los nombres, puestos y relaciones de los personajes porque es demasiada información en muy poco tiempo. Aunque, siendo justos, el guión sí ayuda muchísimo más adelante repitiendo de muchas formas quién es quién y qué hace cada quien. Fuera del ritmo y de una frase que me pareció un poco fuera de lugar en un momento tan íntimo en la que se presentó, no tengo un solo comentario más sobre el guión. Increíble, igual que el maquillaje, el cual logra envejecer a personajes 30 años perfectamente y haciendo que Cillian Murphy se vea prácticamente idéntico a Robert Oppenheimer de la realidad. La fotografía de Hoyte van Hoytema fabulosa como siempre, aunque aquí sí tengo 2 pequeños comentarios. Al ser un biopic político con mucho énfasis en diálogos que pasan en cuartos de menos de 20 metros cuadrados, sí creo que se limitó muchísimo lo creativo que pudieron ser con los encuadres y secuencias. Se destacan un par de tomas en exterior en Los Álamos y un par de momentos surrealistas sobre cómo se siente Oppenheimer en el interior, pero fuera de eso gran parte de la película son mediums y close-ups de gente dialogando. Mediums y close-ups muy cuidados, pero con poco espacio para creatividad. Y 2, me llamó mucho la atención que varias veces esos close-ups estuvieran fuera de foco. Legítimamente tienen las orejas enfocadas, pero los ojos no. Mi teoría es que fue consecuencia de lo difícil que es operar esas cámaras tan grandes en espacios tan pequeños, pero me sorprendió mucho ver algo así en una película tan cuidada como esta. Un dato muy interesante sobre la fotografía de esta película es que todas las escenas en blanco y negro se grabaron directamente en blanco y negro, pero tuvieron que inventar un film stock del tamaño IMAX para poderlo hacer porque no existía algo así de específico antes de esta película. Como último punto tenemos el diseño de vestuario y diseño de producción, los cuales son perfectos, sin más comentarios ahí. Oppenheimer es una película impresionante, sobre un hombre impresionante y una situación que cambió al mundo para siempre. Una que te roba la atención 3 horas y te hace sentir que fueron 5 minutos. Una que llevó al límite las técnicas de producción y filmación para darnos una experiencia inmersiva y diferente que definitivamente vale la pena ver por lo menos una vez en la pantalla más grande que puedan, con el mejor sonido que puedan. 9 de 10. Habiendo ya hablado de Heimer, es hora de hablar de la primera mitad de este fenómeno. Barben. El review de Barbie lo voy a comenzar haciendo 3 comentarios que me parecen necesarios para hacer esto lo más ameno posible. Creo que el mensaje de Barbie es el correcto, pero cómo se llega al mensaje deja mucho que desear. No porque el tema de una película sea serio o importante, significa que la película inmediatamente es buena. Sí me gustó la película. Tuve la gran oportunidad de asistir a la alfombra roja 2 semanas antes del estreno, donde solo nos pasaron los primeros 29 minutos de la película. Había muchos rumores y dudas sobre el porqué de esa decisión, pero ahora me es bastante claro. No solo fue porque legítimamente esa secuencia inicial es lo mejor de la película, sino también porque el segundo que la derecha conservadora se entere de lo que la película se trata, que son temas feministas, harán todo en su poder para destruir los reviews y boicotear la película el primer fin de semana. Sobre este tema yo solo tengo el siguiente comentario. Dejen de ser tan débiles, amigos. Particularmente con Barbie, creo que se puso el tema y el mensaje muy por encima de la técnica y la sutileza. Todo lo interesante y cautivante del principio de la película desaparece casi por completo en cuanto Barbie deja Barbieland. La fotografía se convierte en lo más básico posible porque ya no está rodeada de sets increíbles. El guión se convierte en una herramienta para dictarnos chistes y para decirnos cómo sentirnos, en vez de demostrarlo de maneras creativas. Inmediatamente después de que la película transiciona a este mundo real, se empiezan a introducir personajes que no hacen nada ni por la historia ni por los personajes. Y peor aún, destruyen por completo el tono de la película. Supuestamente Barbieland es donde las cosas son cómicas y diferentes porque es un mundo de muñecas, pero la gente y las situaciones son igual de ridículas en las oficinas de Mattel. Vamos a hablar de las 3 cosas más impresionantes de la película. 1. El diseño de set en Barbieland. Es interesante, es llamativo, es precioso. Está lleno de referencias a productos de Mattel y funciona perfecto para ilustrar la situación por la que está pasando ese mundo fantástico. Mi único comentario en este rubro es que después de la secuencia inicial ya no hay mucho más que descubrir de Barbieland, lo cual me parece una pena porque fácilmente es lo mejor de toda la película. Mi prop o mi set favorito por mucho fue la ambulancia donde revisan a Ken después de chocar con la ola.
2. Los vestuarios. No solo porque todas las Barbies y todos los Ken se ven increíbles con esos ovnis, sino porque hay varios chistes alrededor del vestuario y de su rol en el mundo de Barbie que legítimamente me hicieron reír. Por último, Ryan Gosling. No solo le queda perfecto ese papel de Ken derrotado y resentido, también tiene la habilidad de expresarse con sus movimientos, no solo con las líneas de diálogo que el guión le dio, algo que no se puede decir del 50% de los personajes. Margot Robbie es Barbie. No hay otra forma de describirla. Se ve y se escucha exactamente como se vería y se escucharía Barbie en el mundo real. Es una pena que el guión no la haya desarrollado más, ni le haya dado más espacio para demostrar más de quién es ella, en vez de nada más decirlo. El personaje de América Ferrera prácticamente solo está ahí para decirnos lo que el guión necesita que nos diga. Su personaje no tiene nada de interesante, ni mucho menos la relación con su hija, cual no es más que una excusa para tratar de engañar a la audiencia sobre quién es la persona de interés en la película. Ese chiste recurrente del self-awareness de Mattel y Warner funciona una o dos veces, pero no las 10 que nos lo presentan. Especialmente porque desde que dejan Barbieland es imposible escapar de sus anuncios. Si no es de productos Mattel, es de Warner, si no es de Chevrolet o de Chanel o hasta Duolingo. Trivia. ¿Qué tienen en común The Office, la película de Barbie y la película de Lego? Exacto, que lo peor de las tres es Will Ferrell. No solo sus chistes son la definición de giga cringe. Giga cringe. Además, su personaje ni siquiera hace nada por la historia. No voy a decir más para no entrar en territorio de spoilers, pero si Will Ferrell fuera presidente de un país, sería de Cringetopia. Una vez más, el mensaje no es realmente el problema, sino la ejecución. Un ejemplo perfecto de cómo exponer ideas así de complejas sobre las mujeres, pero de una manera más efectiva, es Fleabag. No les arruino mucho a quienes no la han visto porque definitivamente vale la pena verla, pero toda la serie tiene esta mezcla de humor sutil sobre quién es Fleabag, lo que el mundo y sus parejas esperan de ella, y diálogos súper intensos e interesantes sobre las consecuencias de haber nacido mujer en un mundo como el nuestro. Aunque yo claramente prefiero que las películas se escriban con niveles de sutileza al 200%, también entiendo que si Barbie existiera en el mundo real, así es como trataría de solucionar las cosas. Creo que el destino inevitable de esta película es que se quede atrapada eternamente en esta discusión sobre si es el futuro del cine feminista o simplemente es propaganda woke que va a destruir al cine, lo cual me parece una pena porque creo que no está ni cerca de llegar a ninguno de los dos extremos. 7 de 10. Creo que el mayor beneficiado de este fenómeno social cinematográfico es Christopher Nolan, quien aunque obviamente está en la lista de directores más famosos de nuestra época, está lejos de tener el poder de convocatoria que tiene Barbie con ellos dos. Según la Asociación Nacional de Dueños de Cines en Estados Unidos, más de 200,000 personas compraron boletos en preventa para ver las funciones el mismo día. Estoy casi seguro que Barbie va a ser la segunda película más taquillera del año, solo detrás de Super Mario Bros., y cumplirá su función como catapulta para que a Greta Gerwig le den presupuestos de $300 millones para poder producir el remake de Narnia y para que eventualmente haga la película de superhéroes que tanto desea.